Hace unos días, en un acto de exhibicionismo impúdico, violento además, un grupo de delincuentes mostraba desafiante su poder de fuego a través de este video que acaban de ver. Se dice que festejaban la muerte de un patrón narcoenemigo. Lo curioso es que lo subió el fiscal Gustavo Subía, apuntando al pie que era una muestra de impunidad. Subir el material a las redes le valió a Subía muchas críticas. Por ejemplo, de la ex jueza Mirta Ianse, que cuestionó la decisión del fiscal. Esto lo vamos a tener más adelante aquí en Todas las Voces. El Ministerio del Interior actuó y allanó algunas casas en las que en principio se habría hecho este video. Todo esto trae a Todas las Voces la inquietud por el tema armas en manos de la delincuencia y de la forma en que se plantea esta disputa territorial en términos de guerra a sangre y fuego. ¿De dónde obtienen estas armas? ¿Cómo operan en ese mercado desde las cárceles? ¿Cuál es la capacidad de la policía para enfrentar este fenómeno? Estarán el jefe del Registro Nacional de Armas del Ejército, el coronel Daniel Farías, y el ex director nacional de cárceles, inspector retirado Enrique Navas. Un duro en la jerga policial Navas. Para más adelante en Todas las Voces, otro tema que sembró un poco de sorpresa, también defensas y cuestionamientos. La suspensión de la apertura del Corralito Mutual en febrero. Estará en vivo con nosotros. Arturo Echeverría es el presidente de la Junta Nacional de la Salud. Ahora, lo que les adelantaba, la reacción del Ministerio del Interior ante la divulgación de un grupo de hombres exhibiendo poderosas armas de fuego. Habló Bonomi. Se ve una cantidad de gente disparando al aire. Hermano, pruebe lo que es la nueva adquisición. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi gente chorra! Una de las que muestran, sí, de uso militar, no es de la más moderna, pero es la que usaban los militares en otro momento. Y bueno, cómo accedieron, no sé. Jonah, ¿y eso cómo tira? ¿Cómo tira eso? La pistola Glock es de uso policial y efectivamente hace mucho tiempo, hace añares, que tiene pistola 9 milímetros como la Glock. Y la pistola 9 milímetros, si uno tiene razones, la puede comprar en una medida. Esto que apareció en las redes el sábado o el domingo, no recuerdo, llevó a un allanamiento ayer. Pero entre que apareció en las redes y ayer hubo comentarios de todo tipo en las redes. Decían quiénes eran, a veces le acertaban, a veces no. Estos están en 40 semanas, estos están en Marconi, estos están tal lado. Pero bueno, cuando la policía llegó, encontró el lugar de donde era, no es exactamente. ¿En qué barrio era? Era en 40 semanas. Y filmó cosas que coincidían con la visión que se daban en lo que estaba en las redes. Encontró municiones, casquillos, encontró cargadores con balas vivas todavía, encontró chalecos antibala, pero de ellos nadie. Y es obvio que no iban a estar. Después de todo lo que pasó en las redes, claro, no iban a estar, pero sí. Bueno, están requeridos porque están identificados. Es obvio que no iban a estar, dijo el ministro Bonomi, en alusión a la difusión que cobró esa dimensión en las redes. El caso Subía, analizado también en estos términos, o sea, el fiscal que subió este material y que fue cuestionado. De eso vamos a estar más adelante hablando con Alela Braga. Ahora, ¿hizo bien Subía o debería haber apelado de pronto a la autoridad? En fin, vamos a hablarlo más adelante. Voy a comenzar con el panel, más allá de que están los invitados ya esperándonos. El 40 semanas está aproximadamente a 20, 30 minutos de acá. ¿Cuál es la primera reacción que te provoca ver este video, Oscar? Bueno, es un tema que hemos tratado varias veces, Daniel, buenas noches.
O sea, la circunstancia de cómo en determinados territorios los narcos necesitan apropiarse del territorio, generan una cultura y de ahí se generan focos de violencia muy duros, hay que analizarla integralmente. ¿Cuánto de esto tiene que ver con la segregación territorial? ¿Cuánto tiene que ver con una cultura que es funcional? ¿Y cuánto tiene que ver...? El tema es cómo se responde. ¿La respuesta cuál es? ¿Nos armamos todos para ver si logramos combatir a los narcos en un mano a mano? ¿No? ¿Resolvemos de esa forma el tema de la seguridad ciudadana? Bueno, yo creo que ese es un atajo que es muy fácil de decir, pero es muy complejo como una respuesta eficaz ciudadana. Hay que ver cómo cortamos un montón de cables rojos, cómo cortamos el vínculo del narcotráfico con el lavado de activos. Ahí hay, si no hay lavado, la plata de los narcos no hay forma de resolverla. ¿Cómo resolvemos el tema de la integración territorial para que no tengan zonas de influencia? O sea, hay un conjunto de componentes que hay que trabajar simultáneamente. Y después, también la capacidad de respuesta represiva, ¿no? La capacidad de respuesta represiva, de eso vamos a hablar. El ministro Bonomi, ojalá que podamos recuperar ese tramo del audio de las declaraciones que le brindó a Radio Carve hoy, al programa que conduce Nico Lucich y Gerardo Sotelo, que conducen estos dos queridos colegas. Allí el ministro Bonomi habló también de la necesidad de que en la izquierda se pierda la ingenuidad, para no caer siempre en aquello de que son razones sociales las que provocan el delito, las que llevan al delito. Me gustaría que en todo caso más adelante Óscar me comentara sobre eso. Mónica, ¿cómo te va? Buenas noches. Tal, buenas noches. ¿Qué reacción tenés también cuando ves esto, cuando lo viste? Mira, en realidad cuando lo vi es ver una cosa que sabemos que existe, que sabemos que está, es verla como decían antes, en Cinemascope, en colores y puesta en su más cruda realidad, pero todos sabemos que está. Uno piensa, cuando estoy de acuerdo con el ministro Bonomi, en que uno cuando piensa en las razones sociales, piensa, y si de 50 personas que viven el 40 semanas, una o dos están en esa que mostraron en el video, ¿y qué pasa con las otras 48? ¿Las vamos a estigmatizar de esa manera también? ¿Por qué no mostramos a las maestras que van todos los días al 40 semanas y al trabajo que hacen con los niños y con sus familias, y a un montón de ONGs y de instituciones que hacen otras cosas? Esto contribuye a estigmatizar. Ahora, claro que asusta. Es una realidad que también existe. Ale Labraga, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Daniel. Vos sabés que para sumar a lo que escuchábamos recién de Bonomi cuando estuvo con los colegas de inicio de jornada, algo que él manifestaba también era que en cuanto este video comenzó a rotar en las redes, podemos hablar del tema de las declaraciones de su vía a través de Twitter, la policía ya sabía quiénes eran, dónde estaban, etcétera, pero no podía actuar hasta que, porque esto se tiene que judicializar, no es que la policía va de por sí, ¿no? Entonces, dice, desde el momento en el cual se conoce el video, la policía dice, sí, son fulano, mengano, están en tal lugar, hasta que se llega al allanamiento, pasan 4 días, que creo que por ahí hubo un tema, siempre, el tema que están siempre entre la policía, la actuación de la policía y el tema judicial y los tiempos, ¿no? Claro. Una crítica por parte del ministro. Conrado, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Yo lo primero que hice era tratar de hacer memoria, pero al final fui a internet a buscar el Código Penal. Y en el título 3, en el libro 3, título 1, capítulo 4, de las faltas contra la integridad física, aparece séptimo y último, disparo de armas de fuego y de petardos en poblados, el que dentro de poblado o sitio público o frecuentado disparare armas de fuego, petardos u otros proyectiles que causaren peligro o alarma, será castigado con pena de 7 a 30 días de prestación de servicios comunitarios. Estos muchachos, para empezar, debieran ir a arreglar las plazas. Gracias, Conrado, por este primer comentario. Estoy recibiendo al ex director nacional de cárceles, inspector retirado Enrique Navas. ¿Cómo le va, Enrique? ¿Anda bien? Un gusto, Daniel. Igualmente para nosotros. Daniel Farías es coronel, jefe de la División Registro Nacional de Armas del Ejército. Daniel, ¿cómo le va? Buenas noches también a usted. Enrique, señalaba Óscar Andrade que esto nos remite una vez más a esa discusión que se está dando cada vez con más frecuencia, y es la territorialidad del narco, la pelea de bandas de narcotraficantes por el territorio. ¿Considera que es así? Sí, pero hay que hacer una lectura completa de la realidad. A ver. ¿Verdad? La delincuencia hoy por hoy realmente se siente impune, se siente con mucho dominio en el territorio.
ante un notorio retroceso que ha hecho lamentablemente nuestra institución policial. ¿Por dónde pasó ese retroceso? Ese retroceso partió, de acuerdo al conocimiento nuestro, por directivas que se han impartido desde el Ministerio del Interior en distintos momentos. En algunas etapas, por ejemplo, se ha permitido a la policía actuar montando, por ejemplo, operativos de saturación, control de población en determinados lugares, pero luego por eso de la ideologización de la seguridad pública, que es un grave error, la ideologización, repito, de la problemática de la seguridad pública, porque se puede victimizar, se puede estigmatizar una zona por los derechos humanos de tal o cual persona, se termina retirando a la policía del territorio, se produce un vacío de autoridad y la delincuencia ocupa ese espacio que va dejando los efectivos. ¿Hoy hay vacío de autoridad desde su punto de vista? A nuestro juicio, pero por supuesto que sí, hay un vacío afuera, o sea, en el medio libre, en la sociedad, y hay un vacío también dentro de las cárceles, ¿verdad? Y ese vacío, el vacío no existe, alguien ocupa ese espacio que el Estado, que la ley va dejando libre. ¿Y la ideología desde su punto de vista influye, por ejemplo, para haber designado estas áreas? Enormemente, porque se ha perdido el equilibrio que el Estado siempre debe tratar de mantener entre la seguridad y los derechos individuales, las libertades fundamentales del ciudadano, ¿verdad? En aras quizás de proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos, aún de aquellos que son infractores de la ley, se termina perjudicando a los ciudadanos honestos y trabajadores. Óscar, habíamos dejado planteado, quiero ir con Daniel Farías un minuto, pero me gustaría que tomaras este asunto luego, porque habíamos dejado planteado precisamente eso. Si no hay cierta ingenuidad en algunos sectores de la izquierda, o está el dilema ese de la represión. ¿Usted se considera represor, Navas? Es que me encanta, si a mí me tildan de represor, es algo que para mí es un calificativo positivo, no es ningún demérito. Como policía, la ley me ordena reprimir el delito. No solo prevenir, sino reprimir el delito. Y eso es lo que, salvo en el aspecto de la investigación, no estamos haciendo. Los hechos de violencia, por ejemplo, en el estadio, en el deporte, es una prueba evidente que la policía está con las manos atadas y no puede actuar. Ni siquiera la Guardia Republicana, que tiene el rol específico de actuar como fuerza de orden y seguridad, ha podido actuar debidamente, y todo eso va generando esa sensación de impunidad que va desde el delincuente armado violento hasta el patotero, una barra brava. Así que si le dicen represor no tiene problema, no tiene ningún... Al revés, si no lo fuera, significaría que soy un policía indolente o corrupto. Nosotros tenemos que tratar de reflexionar sobre datos que son objetivos muy duros, ¿no? En Uruguay había menos de 6.000 presos hace 11 años atrás, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, mira, había 6.000 presos, dejamos de perseguir a los delincuentes, ¿no? Entonces ahora habrá 1.000 presos, porque los dejamos de perseguir, ya no los reprimimos más, ya nadie se encarcela, y producto de eso están todos los delincuentes sueltos. Ahora, eso no es lo que pasó en el Uruguay estos 12 años. Hay el doble de presos que los que había, ¿no? O sea, la policía tiene hoy el doble de gente presa. Uno puede decir, bueno, si tengo el doble de gente presa, reprimo el doble, tengo con mayores penas que las que teníamos antes, porque hoy hasta una rapiña tiene 1 año como pena mínima de prisión. ¿Estamos más seguros? ¿Estamos más seguros? No, no estamos más seguros por tener más gente presa y penas más duras. No hemos dejado de tener más penas y más gente presa. Uruguay, con una población parecida a la que tiene ahora, tenía en la década del 60 1.200 personas presas. Ahora tiene 11.000. ¿Eso nos hace más seguros? Cada vez que se vota una ley que aumenta las penas, la sensación es que estamos generando una señal de seguridad. Hasta en el tema de violencia de género se han generado medidas y tenemos 31.000 denuncias en el año de violencia de género. Eso es una verdad, con todo respeto, señor, es una verdad relativa o una verdad a media. Lo que ocurre es que hay más gente delinquiendo, hay más juventud ingresando a edades más tempranas al delito y por ende se producen mucho más delitos, incluso delitos flagrantes, que ahí sí la policía actúa decididamente, ¿verdad? Y se producen todos esos procesamientos. Pero no es porque haya una política de seguridad pública que lleve al hostigamiento de la delincuencia, que lleve a tomar la ofensiva y retener la ofensiva en todo el territorio. No, eso no existe.
en absoluto. Eso se ha perdido totalmente y le ha hecho perder eficiencia a la fuerza policial. Bien, tengo el tramo, la producción ha encontrado el tramo de las declaraciones del ministro del Interior a Radio Carve, pero quiero participar también a Daniel Farías. Coronel, muchas veces cuando se advierten estas situaciones se dice, miren las armas que está utilizando la delincuencia. Hay armas de guerra, hay armas poderosísimas. ¿Es efectivamente así cuando ustedes analizan el material o las incautaciones? ¿Advierten que hay una capacidad de fuego importante en la delincuencia hoy? Y la capacidad la tienen a partir del momento que toman contacto con esas armas. Y la ley permite tener a los ciudadanos tener determinados calibres, acceso. El problema se da es la forma que acceden. Si las personas que tienen, el ciudadano es un componente fundamental en la prevención de la delincuencia cuando cumple una de las premisas de la tenencia responsable, que es la seguridad en el depósito de las armas. Claro. El otro es las armerías, que deben cumplir su rol como primer escalón en la venta regular a quienes son realmente los tenedores autorizados de las armas. Claro. Entonces, cuando se va cortando, a medida que se va cortando ese flujo regular, y no se protege, vamos a decir, la seguridad con la cual se guardan las armas, los delincuentes empiezan a tomar contacto con eso, o ya sea por contrabando, o porque las personas venden en forma irregular y no le dan intervención al Estado, y porque no recurren a las instituciones, al Instituto Policial o al Ejército en este caso, a registrar las armas como corresponde. Claro, y me imagino que además en algún caso de robo tampoco denunciarán para que no se advierta la actividad que venían cumpliendo. Es uno de los problemas que tenemos. Las personas, nosotros hoy en día tenemos que de cada 5 armas que intervienen en delitos, la compulsa arroja que 4 están registradas. Pero de esas 4 que están registradas, la mayoría no han sido denunciadas ni como hurtadas ni como extraviadas. Entonces, por eso que nosotros, uno de los llamados es la tenencia responsable se basa en que la gente, aquello de guardar la revólver o la pistola en la mesa de luz, ya hay que abandonar esa teoría. O sea, el arma debe estar bien guardada, hay que tener idoneidad. Pero si el arma está bien guardada, ¿me representa la necesidad que tengo ante, por ejemplo, un copamiento? Si la tengo muy guardada, voy a tener dificultades para acceder a ella. Bueno, va a haber la habilidad de donde usted la guarde. O sea, obviamente de que si usted si es un ciudadano común, usted debe buscar el mejor lugar para tener el arma a mano. El tema es el marco legal que usted le autoriza a usar el arma en defensa propia, no lo voy a determinar yo, lo determina la justicia. ¿Y la delincuencia tiene inteligencia en términos, por ejemplo, como se podría referir, inteligencia policial militar? También la delincuencia tiene inteligencia, saben exactamente dónde están las armas muchas veces, ¿no? Yo creo que más que nada es por descuido de las personas. Es más que nada descuido, no tanto tareas de inteligencia. Vamos, director, si le parece, a lo que decía el ministro Bonomi sobre esa sensación que a veces percibe de que algunos sectores de izquierda caen en aquella ingenuidad de entender que todo el delito o que gran parte del delito radica en lo social. Un allanamiento ayer, pero entre que apareció en las redes y ayer hubo comentarios de todo tipo en las redes, decían quiénes eran, a veces le acertaban, a veces no. Estos están en 40 semanas, estos están en Marconi, estos están en tal lado. Pero bueno, cuando la policía llegó, encontró el lugar donde era, no es exactamente. ¿En qué barrio era? Eran 40 semanas. Y filmó cosas que coincidían con la visión que se daban en lo que estaba en las redes. Encontró municiones, casquillos, encontró cargadores con balas vivas todavía, encontró chalecos antibala, pero de ellos nadie. Y es obvio que no iban a estar. Después todo lo que pasó en las redes no iban a estar, pero bueno, están requeridos porque están identificados. Bueno, allí estaba el audio, sigue faltando esa parte que habíamos pedido, ¿no? Lo de la declaración de Bonomi cuando habla de la raíz social que eventualmente pueden llegar a tener algunos delitos. Conrado, sí, decime. Por acá, hoy el diario El País, en base también a esta entrevista que dio en Bonomi a los colegas de Radio Carve, subió un entrecomillado que dice lo siguiente: por muchos años se razonó en base a un error, dijo Bonomi, que la pobreza se asociaba a la delincuencia. Perfecto, Ale, perfecto, no es así, y por esto he tenido cuestionamientos por izquierda y por derecha. Bien, seguramente va a comentar algo de esto Óscar. Claro. Conrado, ¿aprobabas cuando el inspector retirado Navas decía que era
se sentía que lo engalanaban con el término represor. Digamos, es una de las funciones esenciales de los sistemas de mantenimiento del orden. Por supuesto que está muy bien prevenir el delito, por supuesto que está muy bien anticiparse a los delincuentes, y eso, entre otras cosas, es, digamos, el efectivo funcionamiento de cosas como el control de las guías de propiedad y tenencia de armas. Pero una vez que ocurren los hechos delictivos, la función de la policía es hallar a los delincuentes, encontrarlos, y si están en enfrentamiento, digo, la manera de reprimir a alguien es llevarlo preso. Claro. Entonces, si no entendemos eso, creo que hay algunas confusiones en el terreno, digamos, de la sociología del crimen. El país, digamos, se enfrenta a estas situaciones. Yo digo, yo leí el artículo 365, pero me entero que consideran una falta. Yo no soy experto en balística, no tengo la más remota idea, nunca disparé un arma y por lo tanto me es completamente ajeno, pero entiendo de física. Entonces, disparar con esa máquina que disparó 70, 80 o 100 disparos a 45 grados o 47 grados, se tiene perfectamente calculable la trayectoria, y en la velocidad de caída, que lo pueden calcular los expertos en balística, están cayendo 70 balas en no sabemos dónde, y no mataron a alguien porque la suerte estuvo del lado de los que no tienen nada. Es así, coronel, que la bala aún disparada al aire corre kilómetros. No, kilómetros no, pero algunas decenas de metros sí. Ah, perdón, sí. Algunas decenas de metros, obviamente, que todo lo que sube... O sea, el lenguaje vulgar habla de kilómetros, pero son decenas de metros, pero pueden resultar letales. Sí, puede ser. Bien. La caída va con una velocidad considerable. Sí, reforzando eso, hace poco, creo que hace pocos meses, en Casaballe o en 40 semanas, un niño de 5 años estaba cenando y mirando televisión en su casa y fue herido de bala en la cabeza por una bala que atravesó el techo de chapa de su casa. Seguramente podía haber sido un disparo al aire o uno de esos jueguitos que se ve que esta gente le gusta hacer, porque lo sabemos porque alguien lo filmó, pero evidentemente no debe ser una cosa que pasa una vez cada 1000 años. Sí, en aquellos incidentes del básquetbol también, aquella chica la chica que murió, que estaba en el balcón de su casa, en la calle le cayó el proyectil, ¿no? Y le cayó el proyectil también de arriba. No, lo que quería comentar era el tema ideológico. Yo creo que sí, que en todo el debate de seguridad de estos últimos 12 años, y seguramente un poquito más también, con el ascenso de la izquierda, aún no en el gobierno, primero, es ideologizarlo, el haberlo minimizado como un problema, el de la seguridad, desde el principio del gobierno. Creo que en los 2 primeros gobiernos de la izquierda el tema de la seguridad estuvo minimizado hasta que rompió los ojos, como está rompiendo ahora. Está bien que el ministro Bonomi reconozca que la razón de todo esto no está en lo social, por lo que decía antes, porque de 40 a 50 personas que viven en el 40 semanas, hay 48 que son gente bien y de trabajo y que intenta desestigmatizarse por vivir ahí, y deben ser los primeros que deben querer que a esa gente la repriman, ¿no? Y creo que lo otro que demuestra lo de la ideologización son estos 3 términos: represor e impunidad. Son términos fuertemente asociados a la dictadura militar y al tema de las víctimas de la dictadura, reprimidos. Entonces hoy se dice represor y se asocia con eso. Y se dice impunidad y no se piensa en la impunidad de la delincuencia, de los narcos de hoy, sino que se piensa en aquello. Y eso es un tema cultural y ideológico en el más amplio sentido del término, ¿no? Sí, yo de vuelta, a ver, me parece que es una discusión absurda pararnos en que si se cometió un delito, un asesinato, una violación, alguien defiende que no se persiga al violador o al asesino. Eso no está en discusión, es como decir el agua moja. Es evidente, hay que perseguir al violador asesino. Ahora, a ver, el Instituto para la Economía y la Paz todos los años presenta los indicadores de los 10 países más pacíficos del mundo y de los 10 países más violentos del mundo, ¿no? Donde encontramos los 10 países más pacíficos del mundo, ¿son los países que tienen mayor capacidad represiva del delito? ¿Son los que tienen mayor cantidad de policías por habitante? No, ni de cerca. Son los países que tienen mayor educación, menos problemas sociales, mayor desarrollo de la cultura, mayor equidad social. Miremos el nombre de los países, ¿no? Y en los países que tenemos más violentos del mundo,
¿Son en los que hay menos policía? No, hay países que están militarizados. Y estando militarizados y con las respuestas represivas más brutales, son los más violentos del mundo. Entonces, simplificar un problema de esto diciendo, alcanza con la voluntad de reprimir, y con la voluntad de reprimir resuelvo el tema de la violencia, es un atajo. Entonces, No, pero no explicar todo en las razones sociales, porque estás ofendiendo a los que no son delincuentes. Todo? Yo no expliqué, yo lo que estoy diciendo es, hay un problema complejo que tiene varias puntas. Una punta a la crisis urbana, otra punta al narcotráfico, otra punta tiene que ver con la segregación territorial, otra punta tiene que ver con el papel de formas de violencia nueva, otra punta a la capacidad represiva. No pensemos que alcanza solo con más capacidad represiva. Uruguay tiene más policías por habitante que México. ¿Y con eso alcanza para resolver el tema de la delincuencia? Me pide la palabra Conrado, también Mónica. Antes una participación de Enrique Navas. Vuelvo a reiterar que es un enfoque parcializado el del señor Andrade. Nadie está diciendo que alcance para solucionar esa compleja problemática con las medidas represivas y tácticas. Obviamente que la problemática es compleja. El delito no se termina solamente con la represión en sí mismo del delito en todas sus manifestaciones, ¿verdad? Pero se reduce enormemente la cantidad de delitos que se cometen. Se neutraliza la sensación de impunidad que hoy por hoy tiene la delincuencia, tanto cuando está en libertad como cuando está dentro de las cárceles. Y dentro de las cárceles más todavía porque tienen mayor protección. Una pregunta, 32.000 denuncias en lo que va del año. Mayor protección. 32.000 denuncias de violencia de género, 32.000. Tienen mayor protección esos en delincuentes. sus derechos los delincuentes que los ciudadanos, y ni que hablar en las cárceles. Pero me contesta la pregunta, los policías. La respuesta a ese problema, ¿cuál es? La respuesta a ese problema. Una parte es reprimir, ¿no? Pero la respuesta a ese problema. 32.000 denuncias en lo que va del año. Este año, 32.000 denuncias de violencia de género. ¿Cuál es la respuesta a ese problema? ¿Por qué usted está mencionando solamente un aspecto que es la violencia de género? ¿verdad? Estoy consultando encuadrado sobre en la ideología de género. No, ¿por qué la para lo ideología cual de género? hay que ver estadísticas. Lo que estoy consultando desde el punto de vista de su capacidad represiva, ¿qué habría que hacer con eso? Pero lo que hay que hacer, en primer lugar, como lo mencionamos hace instantes, es sacar a la fuerza policial a la calle, salir de las posiciones estáticas, darle apoyo al personal no se para da en la trabajar, calle la violencia de género. realizar operativos de control y de saturación en las áreas críticas o mal llamadas zonas rojas, donde se produce la mayor incidencia de delitos, salir de las posiciones estáticas, como por ejemplo están hoy los funcionarios del programa Estrella del Ministerio, que es el PADO, que están pagos además más que cualquier otro policía por estar quieto en una sola posición, ¿verdad? Cuando surge un procedimiento no actúan ellos, sino que actúan los demás policías. Se requiere una actitud de mayor iniciativa, de ofensiva hacia la delincuencia para que el delito sienta el hostigamiento policial encima. Tanto afuera como dentro de las cárceles, donde los policías no pueden actuar, están paralizados porque hay un desbalance, los reclusos están prácticamente dominando dentro de las cárceles. Tanto no es ideológico el tema de la violencia, Daniel, que creció en toda América Latina la violencia. En toda América Latina los homicidios, conjuntamente con el narcotráfico y la segregación territorial. Me quedó claro. Una cosa, Navas, una consultora que está diciendo esto. Yo hoy mencionaba las declaraciones de Bonomi cuando él dice que la policía por ahí no pudo actuar con mayor celeridad, en este caso, ¿no? Cuando ya tenían reconocidos quiénes eran y dónde estaban, por un tema de judicializar la entrada, por ejemplo, al barrio para ir a hacer el allanamiento. ¿Usted desde qué perspectiva ve esto? ¿Es así? Bueno, yo no puedo analizar esa situación porque me falta información. Simplemente digo, aunque no se tenga una orden de allanamiento, una zona se puede cerrar. Se hace un cerco perimetral, se aísla y se cierra. Ahora, si estamos temerosos de que nos denuncien porque estamos estigmatizando el barrio, porque los derechos humanos de tal o cual se van a molestar por ver tanto policía, entonces ahí viene la paralización. Pero los tiempos de la policía y los tiempos judiciales van de la mano. Hoy por hoy hay una descoordinación brutal, porque aparte no se preparó a la policía para la transición con el nuevo código. Los policías no están preparados para trabajar con el nuevo código. El ministerio estuvo omiso en capacitar a todo el personal. Es realmente una situación que en muchos casos genera descoordinación y caos. Lo han dicho los propios jueces. Conrado. El inspector Navas, que de esto sabe de lo que habla y cuyo último destino fue, creo, el tema de las cárceles, nos está poniendo la película en blanco sobre negro. Seguimos hablando del tema de la seguridad
sin que se le responda a las inquietudes de la gente. La gente quiere tener la tranquilidad de que existen operaciones que en su época se hicieron, inclusive durante este gobierno, con el beneplácito de toda la sociedad, porque se tomaba acciones para combatir el delito. Hoy, esto que vimos, y que vimos desde el sábado en las redes, yo leí comentarios en WhatsApp de gente que le provocó tal pánico que lo borró de sus intercambios de mensajes electrónicos. Porque realmente lo que muestra eso es la impunidad más absoluta, y ahora el ministro dice que sabe el lugar donde es. Nadie está estigmatizando nada. Lo increíble es que es en el barrio que lleva el nombre del periodo transitorio en el que fue organizado. 40 semanas. Coronel, hoy decíamos también la necesidad de que el privado que tiene armas las resguarde, tenga un mejor procedimiento de almacenarlas con mayor seguridad. Ahora, las propias unidades militares en su momento sufrieron también ataques de esta naturaleza. ¿Está controlado eso? ¿Está bajo control? Sí, totalmente bajo control. La fuerza siempre se caracteriza por tener una guardia 24 horas y algún hecho aislado que sucedió, después también tuvimos heridos, en el cual, defendiendo su consigna, evitaron. Por algo se han neutralizado esas acciones, no ha habido más porque obviamente se tomaron las medidas necesarias para que no volviera a suceder. Bien, hoy está eso bajo control, dice usted. Sí, totalmente. Bien, vamos a este intercambio, porque además ya debemos pasar al segundo tema, el intercambio que surgió entre el fiscal Subía y la ex fiscal Mirta Guianze. Exactamente, Daniel. Bueno, el 9 de diciembre el fiscal Subía tuiteó lo siguiente, acompañando este texto que voy a leer, el video que nosotros veíamos hace instantes. Conocen esta realidad. Se entiende lo que quiero transmitir cuando hablo de cultura de impunidad y lo mal que enfocamos el tema. Ciegos. Esto fue lo que tuiteó el fiscal Subía, a lo cual le respondió Mirta Guianze, arrobando también al Ministerio del Interior. ¿Por qué impunidad? ¿Cuál es la procedencia del video, doctor Subía? ¿Está en curso la indagatoria correspondiente? Curiosa la difusión de esa imagen vía Twitter por un funcionario público cuyo cometido es investigar el hecho. ¿El Ministerio del Interior actúa? Y posteriormente Subía volvió a escribir, en este caso no arrobando a Mirta Guianze, y dice lo siguiente. Estimados, me imputan que alerto a los presuntos delincuentes por los comentarios que realicé al tenebroso video. Un mínimo de lógica elemental nos indica que ese video fue enviado precisamente por los malvivientes. Pero como es gratis, me agravian. Por favor, no acallar la verdad. ¿Apruebas o repruebas esta actitud? No, yo, a ver... Voy a un dato solo para reafirmar el punto de vista de la segregación territorial. Hay barrios de Montevideo que tienen una tasa de homicidio más baja que algunos de las principales ciudades de Europa. Y hay barrios de Montevideo que tienen una tasa de homicidio superior a algunas de las zonas de más problema de Brasil. Del mismo departamento, que además es chiquitito, ¿no? Esto tiene que ver con que tenemos que entender que algunos de los factores que explican la violencia son de una complejidad mayor a la capacidad represiva. La capacidad represiva es necesaria, pero es insuficiente para atender este tema. Lo segundo, lo de las redes sociales es increíble, ¿no? O sea, que tengas... cuesta entender que el fiscal que tendría que dar señales, parece un propagandista en este caso, ¿no? Tendría que dar señales en la otra dirección que comparto de punta a punta el planteo de Guianze, ¿no? Mónica. Sí, en principio uno se pregunta por qué el fiscal está haciendo este tipo de planteos y de publicaciones. En principio choca. Lo que yo trato de ponerme en el lugar de Subía y qué pensó él para qué motivo pudo haber tenido. Le están pegando duro a Subía, se debe sentir muy solo en su pelea con este tema y quiso ilustrar qué es lo que está tratando de explicar, una realidad que es muy difícil de explicar y que él está yendo un poco contra la corriente en una buena medida y bueno, quiso mostrar cuál es la realidad para la gente que no está ahí, porque creo que los vecinos de esa gente deben estar muy acostumbrados y debe ser una rutina bastante común en el barrio escuchar eso, claro, ¿no? Subía, es para la gente que se horrorizó. Subía es cuidadoso de sus palabras, las elige con detalle y con detenimiento. Seguramente el hablar de impunidad es lo que también llama la atención, porque uno se pregunta, ¿efectivamente estamos ante una situación de impunidad, Conrado?
No, yo no sé si estamos en una situación de impunidad. Lo que sé es que los participantes de ese festejo, cuyos orígenes no conocemos, estaban estaban haciendo, no ostentación porque no sabían que íbamos a verlo todos los uruguayos. Estaban festejando el evento que fuera y para ello lo que sí estaban era en el ambiente del barrio, porque había uno que tomó el teléfono y hizo una grabación, estaban haciendo ostentación de su poder de fuego. Es más, lo proclama uno de los personajes que dice el nuevo material que tenemos a disposición. Crimen organizado solicitó la detención de 5 personas que eventualmente estarían involucradas en la grabación o en esa escena que describe el video. Navas, las cárceles, usted en algún momento las mencionó además como las universidades del delito, o sea, entraba alguien allí y si era más o menos chambón, se especializaba y salía profesional. ¿Considera que aún se mantiene eso? Y vinculado a esta situación, muchas veces el comercio de las armas ilegales tiene su origen en las cárceles. Eso le voy a preguntar también al coronel Daniel. Pero ¿es efectivamente así? ¿Usted entiende que las cárceles siguen siendo no solo una universidad del delito, sino las que permiten este tipo de comercio? Bueno, sin llegar a esa forma de etiquetar como universidad del delito, sí, lamentablemente las condiciones criminógenas, o sea, las condiciones de reclusión, pese a todo el presupuesto que tiene el Ministerio del Interior, que esto es lo que más me intriga, que se ha quintuplicado el presupuesto, no trabajan ahora con el presupuesto de hambre que nos tocó a nosotros en 2002, donde no había ni para comer, no había ni medicamentos, ¿verdad? Para policías, penitenciarios y para presos. Ahora hay un gran presupuesto. La situación no solo no ha mejorado, ha empeorado, por lo menos desde el punto de vista de la seguridad y también por la falta de programas de rehabilitación de todo tipo para aquellos reclusos que sí quieren y desean rehabilitarse. ¿Cuáles eran los programas de rehabilitación hace 10 años? Hay muchos reclusos, si usted me deja terminar. ¿Pero cuáles eran? ¿Cuántos presos estudiaban o trabajaban? Muchos reclusos por favor. muy violentos que necesitan ser separados y segregados del resto de la población. Y hoy por hoy están todos mezclados. Por ejemplo, Complejo Carcelario de Santiago Vázquez, ¿verdad? Canelones en buena medida también, con una sobrepoblación, con hacinamiento crítico, en un estado realmente degradante, ¿verdad? Pero que genera a su vez ocio compulsivo y violencia. Y por otro lado, el personal, los pocos efectivos policiales penitenciarios que van quedando, ¿verdad? Dado que la reforma prevé la sustitución por civiles, se encuentran con que están quedando solos, no tienen respaldo para trabajar, no pueden tomar medidas disciplinarias para corregir las inconductas de los violentos. O sea que el violento dentro de la cárcel tampoco encuentra un límite, no encuentra una contención. Ale Labraga tiene, creo, para más adelante, ahora en un minuto, algunas consideraciones del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Lo vamos a tener, si te parece, Ale, a continuación. Pero con el coronel Daniel Farías quedó planteada esa inquietud. ¿Es efectivamente la cárcel muchas veces el origen del tráfico ilegal de armas entre delincuentes? A mí no me consta porque no soy especialista en seguridad, desconozco la realidad de las cárceles más que las guardias que el ejército hace perimetralmente. Muchas veces se observa que quieren entrar paquetes y nosotros interceptamos la guardia perimetral. El comercio muchas veces también, más allá de lo que se piensa, lo generan también personas de muchos recursos económicos que lucran mucho, que falsifican, que tienen modos de operación que van cambiando permanentemente para introducir armas desde el punto de vista legalmente, las introducen en el mercado y después terminan en manos de delincuentes. ¿Pero mediante qué operativa eso? Y ha ido variando ese método. Por eso nosotros con la Dirección General de Información e Inteligencia Policial trabajamos en conjunto y nosotros hacemos la pericia documental a través de los controles, tanto de los coleccionistas como de las armerías, los importadores, las personas que compran armas. Y cuando entendemos que hay algo que suena irregular o que el propio funcionario que trabaja hace muchos años en eso tiene aquel olfato, ese tacto, se le da trámite a la justicia y de esa forma se han llevado a procesamiento a aquellos que promueven ese comercio, que no es aquel que roba, es aquel que tiene una organización montada y los resultados están a la vista. Ha habido más, creo que alrededor de 24 o 25 procesados solamente este año, relacionado al tráfico de armas y de municiones. Coronel, ¿y es correcta esa cifra que se menciona, que por cada arma registrada hay una en forma ilegal? Se habla de 500.000 armas en manos de civiles que
regularizaron la situación y otras tantas que no están regularizadas. Mire, yo sé que se hablan de estudios internacionales. Uruguay tiene el sistema pionero desde el año 44, en una época de guerra, conjuntamente con la ley de movilización. Alguien concibió que tenía que haber un registro de armas. Uruguay tiene un buen registro de armas, porque data del año 44. Sin querer hacer comparaciones, en Argentina creó su registro en la década del 70. ¿Eso a nosotros a qué nos lleva? A tener un registro muy bueno. ¿Cuántas armas registradas hay en Uruguay? 604.000 armas aproximadamente. 604.000. Sí, esa es lo que están registradas. Bien, ¿y esa correlación con...? Esa correlación, ¿qué es lo que nos indica? Nosotros, cuando nos basamos en los números para decir que no existe eso, son datos estadísticos. Yo le decía hoy, de cada 5 armas sobre las cuales se pide informe de la justicia, 4 están registradas. Entonces, la conclusión que nosotros sacamos pueden ser, o darle 2 lecturas. Alguno de los panelistas puede sacar otras conclusiones. Primero, o que no existen tanta cantidad de armas, o que quienes tienen ese excedente para llegar a las otras 600.000, sí están cumpliendo con guardarlas bien. Ajá, claro. Está bien. A ver, Ale, contame a propósito de lo que manifestaba hace algunas horas el comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Exactamente, Daniel. Vamos a repasar algunas frases de Juan Miguel Petit. La primera, por ejemplo, la cantidad de presos que tenemos en Uruguay requiere una reflexión y la activación de políticas públicas. Otra de las frases dice lo siguiente: tiene que haber una política penitenciaria. Ahí lo estamos viendo también en pantallas. Y vamos a cerrar con la tercera frase que pronunció Juan Miguel Petit y que dice lo siguiente: en el sistema penitenciario algunas cosas han mejorado, pero sigue estando muy mal y la situación sigue siendo muy grave. Bueno, usted tiene experiencia en el sistema carcelario de los dos lados del mostrador. Estuvo detenido en Bomberos, ¿no? ¿En qué año fue aquello que lo detuvieron incomunicado? Cuando me desempeñaba como director nacional de cárceles, realicé declaraciones públicas. Como ahora, por ejemplo. Como ahora, varias veces estando en actividad, también en otros destinos, que los ministros de turno aplicaban las sanciones por decir cosas que obviamente no agradaban al señor ministro del Interior. Hoy sí, eso me pasó con todos, digamos, no sectorizo con un partido, blancos, colorados y Frente Amplio, ¿verdad? Sin excepción. Si estuviera hoy en funciones, seguramente de aquí se iba... Y viviría arrestado, quizás, aunque ahora no, porque ahora ya se eliminó todo el sistema disciplinario, ya no hay. Claro. Ahora es todo igual, la mala conducta lo mismo que la buena, no hay un estímulo para el buen policía. Ahora se eliminó el arresto, en fin, es otra realidad que lamentablemente es muy negativa para el cuerpo policial porque ha perdido la disciplina, ¿verdad? Al igual que pasa en la interna carcelaria, la población reclusa ha perdido la disciplina. ¿Ha perdido la disciplina? ¿El ministro manda? Hoy no tengo idea, pero creo que ejerce la cúpula, yo diría la cúpula más que el ministro, la cúpula política ministerial, a través de todo un complejo secretariado, digamos, que bajan líneas o directivas a las distintas unidades, son muchas unidades. Hay que tener en cuenta que somos el único caso en el mundo que la institución policial tiene 4 o 5 cabezas, no hay un jefe. Está el ministro, su secretario, el director de secretaría, subdirector de secretaría, director de la Policía Nacional, subdirector de la Policía Nacional, y todo en orden. No hay como, por ejemplo, cualquier fuerza policial de otro país tiene un jefe que está por debajo, obviamente, la autoridad política, ¿no? Que es el Ministerio del Interior. No hay que confundir Ministerio del Interior con policía, como acá deliberadamente se ha hecho, ¿verdad? Para eliminar al mando policial y centralizar al Ministerio prácticamente una gran acumulación de poder que pasa no solo por centralizar la comunicación social, sino muchas otras cosas que no se quiere que trasciendan. Bien, le quiero agradecer, Enrique, por su presencia, también al coronel Daniel Farías por sus valiosos aportes. Nos vamos a ir a una pausa, tengo un consejo de Ale Labraga. Luego de ella estaremos hablando de este asunto del corralito mutual, o lo que dejará de ser en febrero ese sistema de apertura regulada.
en el sistema de la salud. Pero antes, Ale. Sí, Daniel, vamos a contarles que Uruguay Viajes te lleva al Mundial de Rusia a alentar a la Celeste. Venite con nosotros a Rusia con los costos más bajos del país y con todo incluido. Aéreos, 16 noches de alojamiento en Moscú, traslados a los 3 partidos. Reserva tu lugar ya, es ahora. Además, te obsequiamos la camiseta oficial de la Celeste. Vamos con la Celeste a Rusia, Uruguay Viajes te lleva. Anotá los teléfonos 2362-2222 y también el 2909-2144. Y atención, porque mencionando en nuestro programa todas las voces, tenés un 10% de descuento y podés consultar porque Uruguay Viajes tiene muchos otros destinos. Y también, como estamos ya a mitad de diciembre, te queremos recordar que Mundo Pirotécnico, la empresa de fuegos artificiales 100% uruguaya, celebra sus 20 años de vida con 20 ofertas imperdibles y para los revendedores, atención, que hay muchas posibilidades. Mundo Pirotécnico agradece la fidelidad de sus clientes y renueva su compromiso con la excelencia porque su seguridad es nuestra tranquilidad. Artificiales que vamos a aprender. A ver qué tenés ahí. ¡Me picó! No, ¿dónde andas? Recordando mis mejores momentos. Con Montecable encontrá la mejor opción para vos. En diciembre, desde 999 pesos, armá tu plan ideal con tarjeta de crédito BBVA. Sumá además 12 meses con 25% de descuento al plan exclusivo que Montecable tiene para vos. Llamá al 2909-0000, visitá montecable.com y quédate con la mejor opción. Muchas gracias, Ale. Estamos recibiendo al economista Arturo Echeverría, es el presidente de la Junta Nacional de la Salud. Economista Echeverría, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. Debería ser bueno, ya que vamos a hablar de temas vinculados a la salud, ¿es un síntoma que haya un economista en la JUNASA? No, es una profesión que le viene bien a esa institución porque maneja mucho tema numérico y de costos y demás, entonces es bienvenido un economista en la JUNASA. Es bienvenido, o sea, no un médico de pronto que también podría contribuir. El anterior fue... El anterior era médico, sí, pero un economista me llamó la atención un poco la profesión asociada ni más ni menos que a la presidencia de la JUNASA. Vamos a hablar de este asunto que plantea el siguiente disparador. El Ministerio de Salud Pública resolvió suspender la apertura del corralito mutual que se realizaría en febrero de 2018. ¿Por qué? Para evitar casos de intermediación lucrativa. Solo podrán cambiarse de mutualista aquellos que tengan motivos económicos, por cambios de domicilio o por disconformidad con el actual prestador. El ministro de Salud, Jorge Basso, dijo que les llegó información de que algunos grupos pretendían ofrecer dinero a los usuarios a cambio de afiliarse a otro prestador de salud y con esta decisión apuntan a desestimular esta práctica delictiva. Bueno, como se dice a veces, ¿no? Hay una pregunta de cajón. ¿No pudieron con la intermediación lucrativa, economista? No están vigentes todas las medidas que creemos que tenemos que tomar para lograr que en próximo febrero, a los pocos días que estamos, logremos controlarla en la medida que queremos. Ajá. ¿Cuáles eran esas medidas planteadas con las que no llegan a febrero? Una de las más importantes era lograr que la persona que quiere cambiarse en una institución lo haga desde su propia casa, en el computador, con una clave que le da el BPS y que permita que tengamos la certeza de que está expresando la voluntad a la medida que le acepta las condiciones que hay en el cambio. Bien, uno seguramente en el panel habrá comentarios a propósito de este asunto, pero en todo caso le sugiero que me aporte un titular. Lo que se ha mencionado por parte de quienes no entienden la medida del Ministerio es que se coartan las libertades del usuario y que en definitiva para este escenario lo que debería hacer sería liberalizarse absolutamente el sistema. Bueno, nosotros creemos que vamos camino hacia una mayor libertad del usuario en términos reales, en la medida de que vamos a potenciar la posibilidad de dar información real acerca del comportamiento de las instituciones de salud, con indicadores que muestren lo que nosotros creemos que son lo que debe evaluarse al momento de elegir una institución. Ajá. Esto es, no en función de 500, 1.000, 2.000 pesos recibidos para cambiarse de institución
o porque hay una propaganda que muchas veces recibimos después de febrero, información que dice, no la entendí, la propaganda que me dieron, o me engañaron, o no era todo lo real que decía, que tenía tales y tales beneficios, y eso fue lo que me condicionó a cambiarme y ahora estoy arrepentido. Hay un tema pendiente con las validaciones de las mutualistas, o sea, son, lo dice el sindicato médico, de hecho, son escasos los parámetros para la evaluación en calidad. Si le parece, más adelante tratamos ese tema. Conrado. Tremenda violación de la Constitución de esta norma que se ha aprobado en la noche de ayer va a ser abatida por la reclamación simplemente de cualquiera que quiera presentarse ante la justicia. La Constitución en el artículo 10 dice que ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y ustedes lo acaban de escuchar al economista Echeverría. El economista Echeverría dice que los usuarios afiliados del sistema razonan mal y él nos va a ayudar. En el Uruguay, usted decide, usted piensa, le gusta. ¿Y ahora qué le dice el gobierno? Presente una nota, lo recibe la JUNASA, explique las razones y todavía tienen el tupé de agregar cuáles son las admitidas, con lo cual uno tiene que presumir que esa mentalidad totalitaria que exhiben ostensiblemente este ministerio, que es de salud pública, pero que se ha sacado lo de pública para ponerse salud, dominado y manejado totalmente por el Partido Comunista, le dice a los uruguayos qué es lo que tiene que hacer. No me gusta la señorita que me atendió, la que da los números, o la telefonista, y me voy a cambiar. La lógica, yo revisé toda la ley de 6.211 y no hay ningún artículo que permita, ni aún el método del corralito, que es un beneficio para las mutualistas. Economista. Es porque el error de ley es la 18.211, la que tiene que leer. ¿Cómo la 18.211? El Sistema Nacional de Salud, las normas referentes a la creación y funcionamiento y la financiación. Está regulado en la ley que la gente tiene libertad de elegir su prestador, pero también habla de una regulación en la cual ya hasta el día de hoy exigía determinadas condiciones para poder cambiese. Dije 16, una de ellas 18.211, disculpe. Sí, disculpado. La tengo subrayada, economista. Eso hace que habían condiciones necesarias para poder cambiarse. Ahora lo que decimos transitoriamente. ¿Dónde dice transitoriamente? Vamos a regular la forma en que le damos la opción a la gente con un mayor nivel de información, porque la gente conoce, pero hay información que hoy no dispone porque no está disponible, nosotros no la hemos puesto disponible y que queremos hacerla disponible para que tome una buena decisión libre y soberana como merece. Ahora, decía Conrado, los usuarios no deberían justificar las razones que los llevan a decidir un cambio de mutualista. Es correcto, compartimos esa opinión. ¿Pero y por qué hay que presentar una nota ante la JUNASA? Es en esta etapa transitoria en la cual... ¿Transitorio? Exactamente, en la cual hay tres razones. ¿Cuándo deja de ser transitorio, economista? Cuando logremos tener elementos que nos permitan saber que lo que estamos consiguiendo de la persona es la voluntad expresa de la propia persona, no por intermediación lucrativa, de que lo que quiere hacerse es cambiarse. ¿Y en términos de calendario, cuándo va a suceder eso? Bueno, en el correr del año que viene vamos a trabajar fuertemente para lograr los mecanismos que nos permitan acercarnos a esto que le estoy diciendo, que es poder limitar extremadamente la intermediación lucrativa. ¿Y ahí libertad irrestricta para cambiarse mutualista? No, yo no dije eso. Estoy diciendo que posiblemente haya un periodo, porque hay otras condiciones que son necesarias también para lograr que un sistema integrado de salud que todos los uruguayos pagan necesite determinadas condiciones para ir corrigiendo los cambios que entendemos que deben hacerse en un periodo de tiempo. Por ejemplo, si hubiera cambios durante todo el año, sería posible que ante una situación alarmante, real o no, y tenemos un ejemplo en el pasado que terminó los años condenándose en sentido contrario, pueda generar una alarma de vaciamiento de una institución que no es razonable que exista y que es importante que haya una adecuación de cada uno de las cosas que tiene que tener una institución para poder proveer los servicios de salud, infraestructura y médicos, lo cual no se hace de un día para el otro ante cualquier cambio importante de cantidad de usuarios. El objetivo es el equilibrio, en todo caso, en este caso. Claro. Mónica.
Es comprensible hasta acá, aunque resulta violento también que exista el famoso corralito y que, bueno, durante por lo menos 2 años y que se abra una vez cada 2 años. Me parece comprensible porque es una cuestión de sentido común de administración de las entidades mutuales y, bueno, todo eso se comprende. Ahora esto, yo como usuaria de los servicios de salud, me siento muy violentada en mi libertad, porque precisamente estaba esperando a febrero para plantearme un cambio mío y de mi familia y ya no lo voy a poder hacer. Pero además no solamente eso, sino que además pienso en otro tipo de personas que tienen un acceso todavía más limitado, económico, y que se han afiliado a una mutualista que cobra tickets muy caros, que cobra los análisis muy caros, y quiere ir a otra donde no paga ticket por determinada situación, y ahora resulta que si en la carta a la JUNASA alega que no los puede pagar, lo van a mandar a ACE, ¿no? Yo no digo que ACE sea lo peor del mundo, porque hay muchas instituciones públicas que están dando buen servicio, pero si yo quiero seguir en el sistema mutual, porque me sale muy cara una mutualista, es o eso o hace. Eso me resulta muy violento y entiendo que quieren sistematizarlo, informatizarlo. ¿Sobre este pero punto, ¿cuándo? Echeverría? ¿Por qué no lo previeron antes? Esto está en un marco normativo. Estas 3 razones por las cuales está permitido hoy realizar el cambio está establecido ya en un marco normativo. O sea, no estamos haciendo ahora una legislación para permitir eso. Cuando se previó en la ley que las razones por las cuales alguien invocaba la necesidad de un cambio de institución de asistencia médica, la alternativa es ACE. En el futuro, lo que le va a pasar a la señora es que una vez que lleguemos al convencimiento de que tenemos las herramientas necesarias para luchar contra este delito que es la intermediación lucrativa. La intermediación lucrativa, va a poder elegir sin contarle a nadie por qué elige y cambiarse de institución. Óscar. Sí. A ver, nosotros tenemos acá problemas varios, ¿no? Primero que la circunstancia de dificultad para cambiarte de mutualista una vez estabas por DICE, mucho antes del FONASA, no nació ahora. O sea, vos entrabas a trabajar, elegías una mutualista y no te podías cambiar, Conrado. Tampoco en los 90 podías cambiar de mutualista. Capaz que te perdiste memoria en términos de la violación a la Constitución. Tampoco podías cambiar de mutualista. Primera contratación. ¿Qué tenía que ver con esto? Una lógica que es: la salud está hipermercantilizada y en la hipermercantilización importa poco la salud del paciente. Entonces, si precisás un tomógrafo para 1 millón de personas, no importa, tenés 10 tomógrafos entreverados en 20 cuadras y tenés zonas enteras del país que no tenés acceso al tomógrafo, porque lo que importa es el marketing y no la salud de la gente. Esto se acumuló durante décadas. Y el problema es, si tenemos nada más que el 3% del personal médico del Río Negro para allá, la única forma de cambiarlo es generando cuestiones que van a ir contra la libertad, porque va a tener que decirle, como le decís a un juez o como le decís a... Usted tiene que ir a tal lado a imponerlo. De salud. Ahora, no eso, hay otra manera. Óscar, nos lleva a un debate que creo que estuvo aquí, planteado en aquellos términos de si la salud es un derecho o una mercancía. Claro, porque yo creo que lo que hay que mirar de fondo es, a ver, esta circunstancia de guerra comercial entre las entidades privadas de la salud, ¿no? ¿En qué termina? Terminan en general en entidades que cierran, o podemos nombrar la cantidad de entidades cerradas, ¿no? Y el colapso que generó con historias clínicas que se perdieron, con circunstancias dramáticas para un montón de personas. O sea, generan después un resultado que el centro tiene que estar en la capacidad de atención. Para eso falta mucho, pero se ha avanzado, ¿no? Porque, a ver, si vos tenés una salud que atendía a algo más de la mitad de los uruguayos, que era salud pública, y esa era la realidad en el 2005, y otra salud que era la privada, y el costo en salud entre una y otra 3 veces más, tenías una condición de inequidad desde el punto de vista de la calidad asistencial brutal, sí, brutal. Y esa realidad hoy es casi de 1 a 1. Todavía no es de 1 a 1. Sí, ¿qué decías, Mónica? Esa realidad hoy es que también aquellos que estaban en las buenas mutualistas hoy están en los seguros privados y se matan de la risa de cualquier corralito porque se van a los seguros privados. Se van a los seguros privados y los que quedan en el medio y los que supuestamente acceden a las mutualistas no acceden por el precio de los... Ahora, yo no quiero que me vengan a decir cómo me van a cuidar, prefiero cuidarme sola. Si lo que van a cuidar es seguir prohibiendo. Parte de la reforma fue bajar un 40% de los tickets médicos, ¿no? El espíritu totalitario está inmerso, está imbuido en esta solución. Fíjense,
El artículo 50 de la ley que cité mal, dije 16.811 en vez Porque de, estabas preocupado en por vez de acusar a los 18.211. que hacemos Hice todas un cosas trabuque. El artículo 50 dice, la elección del prestador es libre. Entonces, cuando uno tiene una norma legal, Sistema Nacional Integrado de Salud, que dice su artículo 50, la elección del prestador es libre, ahora tenemos ya no el corralito, que era ilegal. Tendrías que haberlo dicho en los 90 eso. No, pero no tiene nada que ver. Yo no estoy defendiendo el sistema de los 90, estoy diciendo... Pero tendrías que haber dicho con fuerza que era ilegal. El sistema integrado de la ley 18.211 dice que la elección es libre. Segundo, lo que dice la Constitución, terminemos con la pavada, lo que dice la Constitución en el artículo 44, no hay tal derecho a la salud, porque sería fantástico tener derecho a la salud. Díganme en qué juzgado me presento yo, que tengo 70 años y una chance brutal de agarrarme 28 enfermedades, de ampararme en el derecho a tener salud. No tengo derecho a tener salud. Lo que dice la Constitución, y lo voy a leer de vuelta, es: todos los habitantes de la República tienen el deber, fíjense, es un deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. Es decir, yo no puedo decir, me agarré tuberculosis y vivo con mi tuberculosis contento, porque el bacilo de Koch le va a llegar a alejar. ¿Sabes cuál es la diferencia, Conrado? Y lo que dice la Constitución es que el Estado proporcionará los medios de prevención y de asistencia tan solo, y escuchen bien, y si usted no es de estos, no puede ir a reclamar nada, a los indigentes o carentes de recursos. Carentes de recursos suficientes. Sobre esa base hay sentencias judiciales abundantes. Sentencias judiciales abundantes, pero no estamos ante un tema jurídico. Sentencias judiciales no. No estamos ante un tema jurídico, Conrado. Bien, gracias. No estamos ante un tema jurídico. La Lo que digo es lo apertura siguiente. de la movilidad regulada, o sea, el corralito, ¿va a su fin? O sea, ¿se intenta ir gradualmente hacia el fin del corralito, economista? No. Ni sí ni no, para decirlo A de ver, otra a manera. ver. Lo único que le puedo asegurar hoy es que vamos a buscar las medidas necesarias para eliminar la intermediación lucrativa. Ajá. Y vamos a tener, por lo menos en un periodo de tiempo más adelante, operativas, medidas que nos permitan que la elección de los usuarios de su institución de asistencia médica sea lo más consciente y libre posible. Bien. Y que darle los elementos para que tenga la capacidad de elección. Después los utilizará o no, pero es nuestra obligación darle elementos para que tenga una elección razonada acerca de cuáles son sus prestaciones de salud. Se ha pronunciado el gremio médico, ha dicho el Sindicato de la Salud, el Sindicato Médico del Uruguay: la eliminación de la ventana de febrero castiga a las instituciones prestadoras que mejor gestionan y puede premiar a aquellas que lo hacen mal. Esa es una mirada. También hay otras. En febrero lo que ocurre es un gasto muy intenso en publicidad que no refleja una buena asistencia. Es publicidad. La publicidad de cualquier cosa no tiende a ser objetiva, sino que tiende a lograr usuarios. También la compra o la contratación de empresas dedicadas a trabajar como fuerza de ventas, a convencer a la gente de que se afilie. Fuerzas de ventas que muchas veces no respetan lo que la propia institución les marca que deben decir para tratar de conseguir usuarios. Entonces, esa forma no es la forma de conseguir que las instituciones que funcionan bien tengan usuarios. Es la forma que tienen las instituciones que destinan dinero de todos los uruguayos para atender la salud a conseguir usuarios. El sindicato, que es muy distinto. Claro, el sindicato también pone énfasis en aquel rezago que yo le mencionaba hoy más temprano para que efectivamente se evalúen los indicadores de calidad de las instituciones. Claro. Estamos de acuerdo, no en el rezago, que sí que tenemos que tener indicadores, hemos trabajado bastante, ustedes saben que estamos con los objetivos sanitarios nacionales, objetivos que hemos trabajado con todos los prestadores, que la verdad estamos muy contentos con el grado de avance que estos tienen y cómo vamos a lograr que
cada una de las instituciones, en la medida de que trabaja sobre indicadores generales, más indicadores elegidos por la propia institución, en su conjunto van a lograr una mejor salud de la población. ¿Qué dice la última encuesta nacional de salud? Por lo menos algunos títulos, ¿Ale? Bueno, algunos títulos. Que 3 de cada 10 usuarios, Daniel, han tenido problemas con el acceso a las prestaciones que deberían brindar hospitales y mutualistas. Recordemos que esta encuesta nacional de salud la realiza el propio Ministerio de Salud Pública. El estudio además enumera los problemas de la siguiente forma: consulta médica, consulta odontológica, estudios, análisis de laboratorio, medicamentos, artefactos terapéuticos, tratamientos e intervenciones quirúrgicas. Y a esto también se suman los problemas de orden organizacional, funcional y también algunos problemas de acceso vinculados a motivos económicos. Y otro dato que surge como para cerrar este informe es que el 1,2% de la población no tiene cobertura médica. Ajá, sí, Conrado. Primera cosa, sepan que esto es producto de la ineptitud absoluta del Ministerio de Salud Pública y de la Junta Nacional de Salud para resolver un tema completamente ajeno a este mundo que, digamos, es el tema de la intermediación comercial, una cosa contra la cual tienen una fijación obsesiva contra las instituciones del comercio, la venta de productos. Y son incapaces de resolverlo. Como son incapaces de resolverlo, es lo mismo que si CUTSA, porque tenía muchos asaltos en los ómnibus, decidiera suspender el servicio del 183. No se puede hacer las cosas así, pero este gobierno las hace. Yo le voy a leer al señor presidente de la JUNASA lo que dice el expresidente del sindicato médico en un tuit magnífico de hoy, el doctor Julio Torchansky. La lamentable incompetencia del Ministerio de Salud Pública del Uruguay toma de rehén al usuario del sector salud, va a contrario de la calidad y la sana competencia, castiga a las instituciones que gestionan bien y genera suspicacia sobre conversaciones previas que tuvo con el presidente de alguna institución mutual. Aquí está casi nada lo de lo. El tuit de Trojansky. ¿Responde a eso, economista Echevarría? Bueno, en la JUNASA hemos trabajado durante varios meses a encontrar solución a la intermediación lucrativa con participación. Ustedes saben que la JUNASA la integran además del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de Previsión Social, delegación de los trabajadores, de los usuarios y de los prestadores. En la JUNASA hay un integrante que participa, que es delegado de los trabajadores y que es participante del SMU, y yo no recuerdo haber escuchado ninguna medida por parte de ellos para tratar de conseguir un mejor funcionamiento en cuanto a este tema. Oscar. Sí, yo de nuevo creo que el debate central, esto es accesorio, ¿no? El tema de corralito sí, corralito no es accesorio. El debate central, calidad asistencial de salud y cómo miramos la salud. Ahí tenemos una diferencia conceptual que no es jurídica. ¿La calidad no vendría por una libre competencia? Que no es, no, claramente no. La libre competencia lo que hace es la libre competencia en términos de salud. Pero te lo voy a explicar con un ejemplo. Libre competencia, ¿no? Y la salud según quién puede comprarla y quién no. Bueno, teníamos en Uruguay 75.000 uruguayos que no podían ver. ¿Por qué? Porque no podían pagarse la operación de ojos, ¿no? Y el mercado entendió que esos 75.000 tenían que quedar ciegos, ¿no? O sea, tenías un abuelo, tenías un abuelo que no podía ver al nieto, y Conrado lo iba a defender acá, desde el punto de vista, pero si el hombre no puede pagarla, fue un perdedor en la vida, no tiene para pagar $2.000, que quede ciego y no puede ver. Si vos entendés que la salud es un derecho, tenés que generar la condición de que no es digno para un país que tengamos 75.000 uruguayos que estén ciegos por no poder pagar una operación sencilla de cataratas. Todo mentira, nos lo cobraron. Nos mandaron a una legión. ¿Qué parte es mentira? ¿No había 75.000 uruguayos que no podían pagar su operación de catarata? No. Había un tema de adecuación, había un tema corporativo. Pero claro, es un negocio, tiene que ser. Y el problema es de los comunistas. Va a terminar persiguiendo un pitufo, Conrado. De los oftalmólogos. Quería hacer un apunte, Mónica, me tengo que ir a la pausa. Sí, Mónica. Dos cosas. Yo sigo diciendo que acá, en este sistema, en el anterior también, pero en este, más que ningún otro, en los últimos años, con el surgimiento de los seguros privados, acá los que tienen más dinero no tienen ningún problema, ni en el tema de la salud, ni en muchos otros. Esa es una cosa. Siguen estando, y los que no tienen, siguen estando en ACE, porque al sistema mutual la gran mayoría no puede ingresar por el alto costo de los tickets.
Eso por un lado. Y por otro, si está tan preocupado el Ministerio con lo del lucro, el lucro en la salud y todas estas cuestiones, ¿por qué no le entran al tema del sistema farmacéutico, de la provisión de medicamentos y de todos los negocios tremendos que hay ahí, por un lado? Y por otro, es mirando el interés de los uruguayos cuando se le asigna la provisión de servicios por parte de clínicas privadas en forma monopólica a un montón de hospitales públicos que implican un dinero muy grande que nos descuentan también a los que estamos en mutualistas para que el ministerio los pueda pagar. Me gustaría que hablaran de todo, si van a hablar de eso, porque esto es restringirle la libertad a la gente, me parece una cosa muy grave. Entonces tendrían que ser transparentes en todo, no solamente en el tema de la afiliación mutual. ¿Economista? El tema de la salud es un tema muy complejo, tiene un montón de aristas y con gusto me animo a discutir algunas de las puntas que plantearon acá. Tenemos muchas cosas para decir. Con respecto al sistema de salud uruguayo, ya que lo trataron en forma más amplia, yo les animo a estudiar y comparar el sistema uruguayo con los sistemas que hay en el mundo para ver la calidad de la asistencia que tenemos en Uruguay, lo amplia que es la cobertura y lo buena que es relativa a los demás, con un costo que no es demasiado alto con el que se brinda. Es decir, tenemos un sistema de salud que es modelo para muchos países, y me remito solo a una reunión en la que tuve en el día de hoy, en la cual le presentamos a una delegación de 2 países el sistema mutual uruguayo, y la semana pasada lo estuve haciendo en Chile, para que vean cómo funciona el sistema mutual uruguayo, integrado de salud, y las bondades que tiene. Es decir, nosotros creemos que tenemos mucho para avanzar, que hay diferencias todavía, que la universalidad existe, pero que no existe todavía la equidad, que existen restricciones al acceso, fruto de condiciones territoriales, económicas y otra serie de variantes que necesitamos seguir atacando, que necesitamos trabajar más acerca de qué cosas podemos permitir que las instituciones hagan con tanto dinero público y qué cosas no, pero estamos avanzando, por suerte, muy bien, y creo que tenemos una salud bastante buena. Bien, muchas gracias por su presencia, economista Arturo Echeverría, presidente de la Junasa. Tenemos un Twitter, además, Ale, en nuestro sondeo de tweet, se refería precisamente a esto que hablaba el economista Echeverría. Exactamente, Daniel, lo que les estamos preguntando a ustedes es, sin importar si ustedes son socios de una mutualista o si pertenecen a la salud pública, ¿están satisfechos con la atención que reciben? Y hasta el momento los resultados indican que por sí, que están satisfechos el 37%, por no el 63%. Bueno, muy bien. Este es el sondeo de todas las voces en esta noche. Le agradecemos ya al economista Echeverría. Vamos a una pausa. Antes, un consejo de Ale Braga. Sí, porque queremos contarte que en Paganini Rossi te ofrecen un 30% de descuento. Sí, escuchaste bien, ¿eh? En un gran colchón que allí estás viendo en pantallas, con 5 años de garantía y a un precio chiquitito. Resortes importados, línea Supreme, 2 plazas, última generación. No se dan vuelta, ¿eh? Precio de lista 9.990. Precio final 6.990. El somier completo, precio de lista 17.130. Precio final 11.990. Y las almohadas van de regalo. Comunícate por WhatsApp al 094-503-278. El programa Santo y Seña de este canal dejó al descubierto una trama que involucra a la ex senadora trans Michelle Suárez. Tenemos algunas imágenes, ustedes saben lo que ha sucedido, de hecho lo han tenido en esta pantalla, tanto en Santo y Seña como en el propio noticiero, y allí hubo, por ejemplo, una renuncia al Partido Comunista, también a su banca en el Senado, y además deberá afrontar las circunstancias que disponga la justicia. Óscar, un comentario sobre este asunto. Sí, Juan Castillo dijo que estaba muy entristecido. Una situación dolorosa, a varias puntas, en el sentido personal, humano, político, que hay que asumir. Yo creo que en realidad cuando se cometen errores de estas características, más allá que sean en lo personal, hay que asumir. En la misma dirección, la misma acusación tuvo Francisco Gallinal de falsificación de firmas y se lo promovió al Tribunal de Cuentas. Creo que esas señales son señales equivocadas, la renuncia está bien. Bueno, es una muestra de que cuando pedimos que a los ciudadanos se les den oportunidades y se los trate de manera igualitaria, se hace, pero también con las consecuencias en el caso de que
que infrinjan la ley. Creo que esto no para nada cuestiona la causa que ella defendió y el mérito que tuvo en llegar. Impecable la decisión del Partido Comunista en la forma que procesó el tema. Un poco tardía, porque la denuncia. Bueno, esperaron a que la pruebas... justicia. Sí, pero no es la manera. Y... esperaron que la justicia, entonces el frente estaría esperando a ver si Raulito va en cana o no va en cana. Hay cosas que la ética no permite. Si en un programa de televisión aparecen unos clientes de una abogada que dicen que... ¿No tenés opinión sobre lo de Gallinal? Porque también falsificó una firma, ¿no? Sí tengo, pero no era prevaricato. Esto tiene, digamos, la... ¿Pero te parece bien? Me parece pésimo. Me parece ¿Y la decisión pésimo. partidaria no llevar el tema a la justicia? También me parece pésimo. Pero lo que digo es un programa de este canal hace 3 semanas entrevistó a gente que fue, digamos, a la que supuestamente había defendido esta abogada, y entre ellos a un padre que le hizo falsificación de una solicitud para pedirle a la justicia que le retiraran su patria potestad. Bueno, también nos quedó poco tiempo para hablar del asunto Bascú. Seguramente va camino a que se le retiren los derechos partidarios por parte del Partido Nacional. Así las cosas como están planteadas hoy, va a tener una sanción partidaria. Habrá que ver después en qué deriva. Nos estamos reencontrando el próximo martes a las 20:30, donde será nuestro penúltimo programa del año. Un año intenso, ha sido un año intenso. Bueno, que pasen todos muy bien.